Ahí estamos. Bueno, como parte de la grabación, pues tenemos que dejar evidencias de la fecha. Hoy estamos 17 de febrero del 2022 y es nuestra clase de matemática 1 de la sección F1. El día de hoy vamos a platicar sobre la geometría. Si las ecuaciones forman parte importante dentro de las herramientas que un profesional de las ciencias exactas tiene que tener. Cuando me refiero a ciencias exactas, pues me refiero tanto a la parte química, a la parte física, a la parte matemática, pues la geometría aún más. Y si se trata de arquitectura, pues tiene mucha más relevancia, ¿verdad? Entonces, la vamos a enfocar desde ese punto. Quizá algunos de ustedes, sería lo mejor, ya tienen una idea fuerte de lo que es la geometría, ¿verdad? Y básicamente, pues es una ciencia hermana o prima, por decirlo así, de la matemática. Es una rama que me permite, en este caso, eh, poder estudiar eh, algunos elementos de nuestro espacio, que pueden estar en dos, en tres o en una dimensión, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esta parte de la geometría, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí presente y que nos sirva en algún momento para poder ir desempeñando, ¿verdad? Entonces, esta geometría la vamos a enfocar un poquito en situaciones de arquitectura también para que de una u otra forma pueda ayudarnos a ir entendiendo cada uno de estos pasos. Así que vámonos a la presentación. Ya la tenemos por acá. ¿Por qué no me la busca? Vamos a ver. Quitar. Ahí está. Como que muy bien. Vamos a ampliar nuestra. Ahora sí. Seguramente ya están viendo mejor el archivo, ¿verdad? De las clases, porque el primero no lo teníamos tan amplio ahora ya. Entonces, vamos a ver los objetivos generales que vamos a tener. Vamos a ver el concepto general de la geometría. También vamos a ver elementos que debemos de identificar de aspectos de la geometría. Lógicamente vamos a ver polígonos, ya vamos a ver qué es un polígono. Y aplicar, en este caso, fórmulas, principios, teoremas, conceptos que tengamos para el cálculo de figuras geométricas, que normalmente nos vamos a encontrar con ellas en la vida real, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar a aprender. No estamos en la clase de cuantificación, no me acuerdo cómo se llama el curso, honestamente, en la facultad, pero hay una facultad donde ustedes ya tienen que cuantificar, ya tienen que hacer cosas. Yo lo voy a hacer, pero de manera muy escueta, ¿verdad? Pero va a ser el principio para que ustedes puedan entender, en este caso, qué papel juega la geometría, porque al final alguien puede calcular un área, alguien puede calcular un perímetro, alguien puede calcular un volumen, alguien puede calcular una distancia, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Esa es una de las situaciones que vamos en este caso a trabajar. ¿Ok? Estaba buscando algo aquí en el libro, pero aparentemente en este libro no está. Bueno, entonces sigamos. La geometría, pues, es una rama de las matemáticas. En este caso, como vemos, se ocupa de el estudio de las propiedades del espacio. El espacio es nuestro entorno. Es una superficie, es un volumen, es un punto, es una figura, ¿verdad? Geotierra, metría, medida. Entonces, geometría, medidas de tierra, pero cuando medidas de tierra me hablan acerca de mi espacio. ¿En el espacio en dónde? En la tierra. Muy bien. Como hemos visto en la aplicación de las ecuaciones cuadráticas, también la geometría viene desde nuestros antepasados y desde culturas milenarias, ¿verdad? Como el
en el antiguo Egipto. Hemos visto algunas películas, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en tiempo de Semana Santa, ¿verdad? Cómo las situaciones de construcción se fueron dando, a pesar de que ellos no contaban con herramientas tan sofisticadas desde el punto de vista tecnológico como ahora nosotros lo tenemos. Ellos encontraban una solución a problemas referidos de medida. ¿Por qué? Ahí bien dicen, la necesidad es la madre de los inventos. ¿Por qué? Porque los pueblos y las ciudades fueron creciendo. Y ellos se dieron cuenta que no podían crecer de manera desordenada, sino que de una u otra manera tenía que haber un orden. Y para eso crearon medidas de referencia, ¿verdad? No solamente para espacios para habitar, sino para espacios de tránsito, ¿verdad que sí? Suena tan así muy simple, pero literalmente la geometría jugó un papel muy importante en eso. Y de ahí que vienen también algunas herramientas como el compás, el pantógrafo y el teodolito, que hasta el día de hoy, pues el teodolito ya no es como el que yo usé. El teodolito que yo usé es como que fuera un carrito viejo, eh, un teodolito manual, tenía que nivelarlo manualmente, tenía que calibrarlo manualmente, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si no se calibraba manualmente? Las medidas no estaban bien, tenía que referenciar el norte con una brújula. En cambio, el día de hoy, los teodolitos que sirven para las medidas de terrenos, solitos hacen ello todo. ¿Qué es lo único que tiene que saber hacer uno? Saber ubicarlos y segundo, saber cómo funciona el software. Y esa es otra cosa. Hay muchas de las situaciones en la matemática que han avanzado y que hoy en día pues tenemos muchas herramientas, pero hay que saber nosotros manejar los parámetros. Si no, al final, usted va a ser un arquitecto que va a depender de una máquina y no es así, ¿va? Usted como arquitecto debe de saber qué valores, qué parámetros va a ingresar en los programas, porque así es. Usted se va a dar cuenta que puede en algún momento hacer diseños, hacer situaciones, meter medidas, pero ¿qué pasa si una medida está pasada? ¿Qué pasa si una medida es muy grande? ¿Qué pasa si una medida es muy larga? Aquí, esos criterios los tiene que usted que saber. Entonces, esto viene desde antes. Muy bien. Y el griego, nuevamente, los griegos andan metidos, los griegos están metidos en todos lados, ¿no? Ellos estudiaron mucho, no solamente la parte de geometría, no solamente la parte de matemática, no. Ellos estudiaron también, ¿cómo se llama? Aspectos tan simples como lo que son presiones, ¿sí? También trabajaron lo que era en fluidos, empuje, y tanta situación, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver. Dentro de las figuras planas, cuando hablamos planas, estamos hablando de dos dimensiones, ¿sí? Una dimensión A de frente o de ancho y alto, por decirlo así, ¿no? Entonces, dentro de esas figuras planas, pues nosotros tenemos diferentes. Algunas las hemos escuchado: triángulos, rectángulos, paralelogramos, trapecios, círculos, sector, ¿sí? Circular. Y para cada uno de ellos, ¿qué hay? En este caso hay una fórmula que identifica. Entonces, ustedes será importante que preparen su formulario, ¿verdad? Un su formulario y tengan presentes todas las figuras que en algún momento puedan ustedes tener relación. No solamente ahorita como estudiantes, sino en algún momento como arquitectos, ¿sí? Ustedes normalmente pues saben las características de los triángulos, ¿verdad? Cómo calcular su área, cómo calcular sus lados, si los triángulos son del mismo, con un lado igual, con dos lados iguales y no es igual, desiguales. Entonces apuntar esas fórmulas. Los rectángulos igual hay, en este caso, cuadrados, ¿verdad? Y los otros que tienen un lado más alto que otro, rectángulos. El paralelogramo, que es parecido al rectángulo, pero dos de sus lados están como inclinados y así mismo, sí, el círculo, el sector circular. Entonces, em, tenerlos ahí a la mano, ¿verdad? Muy bien. Nosotros como vamos a empezar, porque esto es básico,
Ahorita me acordé de que dentro del PEMSUM que ustedes llevan hay un curso que se llama geometría. No sé si el hecho de ganar matemática les abre geometría, yo creo que sí. Ahí ustedes van a profundizar más. Pero aquí yo voy a sentar las bases para que cuando ustedes lleguen a ese curso, pues no lleguen así que. ¿Y cuál es el área de una circunferencia? Ustedes sepan cuál es el área de una circunferencia. ¿Cuál es el área de un prisma? O perdón, ajá, el área superficial de un prisma, ¿no? ¿Cuál es el área superficial de una esfera? Todo eso. Bueno, dentro de las figuras tridimensionales, pues tenemos aquellas que tienen un espacio, ocupan un espacio en tres dimensiones dentro de mi entorno, las esferas, ¿verdad? Cilindros circulares rectos, cono circular, tronco de cono y prismas. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son las características que nosotros vamos a calcular aquí en geometría? Vamos a calcular metros cuadrados, por eso usted mira m al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué más? Pies cuadrados, pulgadas cuadradas. Usted tiene que empezar a empaparse de cómo se llama, en este caso, características muy particulares con los materiales con los que usted va a tener relación, ¿verdad? Si usted va a trabajar y va a edificar una pared, pues usted la va a cotizar por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces tiene que acostumbrarse a esa medida. Si usted va a comprar madera, la madera se la pueden vender por pieza o por pie cuadrado, ¿verdad? Normalmente uno la compra por pie, 6 pies, 9 pies, 12 pies y la pulgada, que es el ancho, ¿verdad? Entonces son situaciones que usted tiene que tener. Estas medidas de área, pues ya sabemos que son figuras planas, porque están en dos dimensiones, por eso tiene metro cuadrado. Perímetros estamos hablando, en este caso, de unidades de longitud, metros, pulgadas, pies, centímetros, milímetros, y en algunos casos cuerdas, ¿verdad? En el altiplano, eh, ¿cómo se llama? Normalmente vemos nosotros que se tienen los terrenos. A diferencia de nosotros, ¿va? ¿Cuánto mide su terreno? 18 por 20. Ah, bueno. Entonces, usted ya puede calcular, en este caso, su metraje cuadrado, ¿verdad? Normalmente aquí nos venden todo por metro cuadrado. Entonces, de 18 por 20, puchis, qué grande su terreno, 360 metros cuadrados, pero en la provincia hay cuerdas. Y hay cuerdas que tienen 25 metros de frente, otras tienen 30. Entonces, son situaciones que usted va a tener que ir conociendo y mejor si se adelanta. Los volúmenes. ¿Qué unidades vamos a manejar en los volúmenes? Los volúmenes normalmente tienen tres unidades: ancho, alto y largo. Entonces tenemos metros cúbicos, porque son tres unidades, pulgadas cúbicas, pies cúbicos o centímetros cúbicos. Y aquí hay otra cosa. Yo no enseño las conversiones, ¿verdad? Porque se supone que eso también es algo que ya usted debe de traer. Por decirle, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? ¿Cuántos milímetros tiene un metro? ¿Cuántas pulgadas tiene un metro? ¿Cuántos pies tiene un metro? ¿Sí? Todas estas situaciones las tiene que tener usted ya sabidas. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que prepare una su hoja de su cuaderno, ¿verdad? Espero que tenga su cuaderno y que en ella vaya poniendo las diferentes áreas que tenemos, como estas, que son las básicas, ¿verdad? Un rectángulo o cuadrado en su caso, un triángulo, un círculo, pues usted puede tener también alguna otra figura y apuntar sus elementos y características porque nos van a servir. Entonces, en este caso, veamos. Aquí tenemos fórmulas básicas. Si usted mira a su alrededor, usted va a ver el rectángulo en todos lados. Una ventana, una puerta, una pared, una losa, un portón. Entonces, como mínimo usted tiene que saber cómo calcular su tamaño, su área, cómo calcular su contorno, su perímetro. ¿Verdad que sí? Rectángulos, perdón, triángulos. ¡Wow! La topografía
que es la ciencia que se dedica, en este caso, a la a estudiar, a determinar las medidas legales, en este caso, respecto de marcos de referencia mucho más precisos, utiliza el principio de los triángulos. Conmigo no lo van a ver, pero lo van a ver en su curso de topografía. Ahí utilizan los triángulos. ¿Y qué utilizan? Las razones trigonométricas, que también vamos a volver a ver aquí, ¿verdad? Seno, coseno, tangente y cotangente. Secante y cosecante. Todo eso. Muy bien. Aquí tenemos las tres básicas. Entonces, si usted mira, un cuadrado está formado de dos triángulos, ¿verdad? Un rectángulo también. Tenemos una línea horizontal aquí con este. Usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Y hay dos triángulos. ¿Verdad que sí? Mira aquí hay uno, ¿eh? Entonces, todas estas situaciones son las que usted tiene que ir viendo y apuntando. Entonces, ¿qué quiero que haga? Que cuando usted mire una figura, vea si esa figura está formada por estas, valga la redundancia, figuras básicas. ¿Me explico? Muchas de nuestros proyectos están formados por la unión de todas estas situaciones. A veces, a veces es complicado porque el arquitecto eh, hace diseños. Entonces, veamos, ¿qué elementos debemos de tener en las figuras geométricas básicas y planas? Área, que indica el espacio que ocupa en dos dimensiones. Perímetro, su contorno, tanto para el triángulo como para la esfera. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Ya sé que base por altura. De un cuadrado, base por altura también, aunque los dos sean iguales. Un triángulo, el área es un medio de la base por la altura. Y el perímetro es la suma de los tres lados. ¿Qué más? Para un círculo tenemos el radio, que es el ancho de la circunferencia. Y veamos en este caso, para un círculo de radio. Cuando me hablan de círculo, me están hablando de la figura geométrica. Cuando me hablan de circunferencia, me están hablando del contorno del círculo. ¿Verdad que sí? Entonces, mucho ojo con eso. Calcule el área del círculo. ¿Ok? Cuando le dicen calcule la circunferencia, no le están pidiendo área, le están pidiendo perímetro. Entonces apunte, porque a veces dicen, mire, pero es que yo entendí que usted pedía el área y cuando pidió circunferencia yo lo saqué mal, porque me pone circunferencia 10 metros cuadrados. ¿Cómo? Si el perímetro es metro lineal. Entonces el área de un círculo, pues pi por r al cuadrado, ¿verdad? O pi dividido 4 por r al cuadrado también. También. Dividido, perdón, pi por el diámetro al cuadrado dividido 4. También puede ser. Y el perímetro de una circunferencia, en este caso, es 2pi por r o pi por el diámetro. Bueno, esto es en lo que se relaciona todas aquellas figuras básicas en dos dimensiones. Bueno, vamos con los volúmenes. Estos son los elementos más comunes. Hay otros, claro. Puede ser que ahora tengan más auge, pero estos han sido los básicos. ¿Qué? Un volumen, en este caso tenemos acá eh, una caja rectangular. Ya vamos a ver qué es un prisma. No podemos llamar prisma a cualquier cosa. Ya vamos a ver cuáles son esas características de estos elementos. Muy bien, ¿qué más? El prisma pues tiene un volumen. Longitud W, L, perdón, ancho W y altura H. Y su área superficial es como que yo tuviera una caja de cartón y fuera hueca por dentro. ¿Qué pasa si yo voy destapando todo y voy, en este caso, quitando las uniones de la caja? Me voy a quedar con una planchita, ¿verdad? Entonces, esa es la superficie. La superficie de cualquier volumen que tenga las características de una caja rectangular, pues ese va a ser el área superficial. Para una esfera igual, ¿cuál es el volumen? 4/3 de pi al cubo. Y el área de superficie va a ser 4pi por r al cuadrado. Y lo mismo un cilindro circular. ¿Puede haber un cono circular? También, ¿verdad?
Puede haber un prisma también, puede haber una pirámide también, ¿verdad? Entonces, esto también apúntelo para que lo tenga presente. Bueno, la geometría no tendría sentido si yo no le doy un uso adecuado. Dígame, ¿para qué le va a servir a usted conocer el área de un terreno? Dígame, ¿para qué va a saber usted un perímetro de una malla? Dígame, ¿para qué le va a servir el volumen, en este caso, que podemos tener de un cisterna para echar agua, para almacenar agua? Pues básicamente vamos a aprender un poquito a aplicar los conceptos que vayamos encontrando y las características de trigonometría. ¿A qué? A situaciones de la vida real. Entonces yo siempre les digo a los muchachos y a las muchachas, en este punto, si usted pone mucha atención, después de este módulo usted va a poder empezar a hacer, aunque sea, unos sus piquitos, unos sus pinitos en la arquitectura. Ya va a poder, en algún momento, si alguien le dice, mire, usted que está estudiando arquitectura, ¿cuánto puedo cobrar por pintar esta pared? Ya lo va a poder hacer. Mire usted, yo quiero fundir una terraza de concreto. O sea, que usted me dice cuánto. Ya lo va a poder hacer, a pesar de que no es el curso de cuantificación. Pero yo quiero, yo, más que yo, el área le queda un enfoque aplicado a la geometría. Entonces, aquí que vemos, un adorno de Navidad, parece un helado, bueno, es un adorno. Tiene fórmula de semicírculo arriba y un triángulo, es un adorno. Entonces, alguien a primera vista habrá hecho, alarán, esa cosa que es. Ahí hay un triángulo y hay un semicírculo. Entonces me dice cuántos centímetros cuadrados de cobre se requiere para hacer el adorno. Si la altura del triángulo es 6 centímetros y la base es 4. Entonces, yo tengo que saber cuántos centímetros cuadrados requiere. Porque inicialmente no sé de qué tamaño son las planchas. Puede ser que tengan una medida. Yo quiero saber cuántos puedo sacar por plancha. Si alguien me los va a comprar, podría saber también cuánto se lo puedo vender. ¿No? De eso se trata. Entonces, mire bien, esa figura está compuesta de dos, y eso es lo que quiero. Cuando usted mire una figura, cuando usted mire un elemento de geometría, ya sea en 2 dimensiones o en 3, usted con su mente y con sus ojos pueda visualizar si está compuesta o no. En este caso, si está compuesta porque tengo dos. Y yo quiero que vayamos acá. ¿Qué elementos necesito saber para determinar el área? Y esa es otra cosa. Me están diciendo cuántos centímetros cuadrados de cobre. Entonces, ¿qué dijimos? Que centímetros cuadrados es área. Entonces, en este caso lo que me están diciendo, ¿cuánto es el área total? Entonces sería el área del semicírculo más el área del triángulo. Esa va a ser el área total. Muy bien, entonces vayamos a ver. Tengo la base del triángulo es 4, la altura es 6. Bueno, trabajemos. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Ya ordenamos nuestros datos y dice la cantidad de cobre necesaria es igual al área sombreada. Así es. Esta área es la suma de las áreas del triángulo más el semicírculo. El triángulo tiene altura 6, base 4. El semicírculo tiene diámetro 4. Ajá, porque el semicírculo abarca toda la base del triángulo. Entonces, el semicírculo está ahí. Bueno. ¿Cuál va a ser esa área? El área total de ese adorno es igual al área del triángulo más el área del semicírculo. Si en caso no tuviera datos, pues los dejo en función de una variable. Pero como sí los tengo, ¿cuál va a ser el área del triángulo? Bueno, el área del triángulo es un medio de base por la altura. Ah, bueno. Más el área del semicírculo. Si es un círculo, pi por r, pero como aquí tenemos la mitad, pi por r al cuadrado. Muy bien. Vayamos a ver acá. ¿Qué datos tenemos? ¿Tenemos la base? Sí. ¿Cuánto vale la base? La base vale 4. Y la altura, 6. ¿Y el radio? Ah, bueno, si aquí tengo 4,
que es el diámetro. El radio es la mitad. 4 dividido 2, 2. Entonces podría determinar el área, ¿verdad? El área de la parte semicircular, pues sería la mitad del área de una circunferencia. Pi por r al cuadrado dividido 2. Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿ya vieron por qué tiene pi por r al cuadrado dividido 2? Bueno, base 4, altura 6. Esto es el área del triángulo. Y la circunferencia, pues en este caso ya dijimos, ¿verdad? Si la base es 4, el radio es 2. Entonces ponemos 2 elevado a 4. Realizamos las operaciones. Y mucho ojo, porque ¿cuál sería el valor real ahí? Vamos a ver. 12 más 2 por pi. El valor real es 18, 28, 31, 85, 31. Y se vuelve a repetir. Entonces, miren este signo que está acá. No es igual. Es así como que tuviéramos dos. Ese signo se parece, no se parece, ese signo indica aproximadamente. Apúntelo ahí. ¿Por qué? Porque este valor no es aproximado. ¿Cuántos decimales faltan? Vale, faltan 2, 6 decimales. Entonces, por favor, esa área es aproximadamente 18.28 centímetros cuadrados. ¿Qué hubiera pasado si me dicen metros? Ah, bueno, esos 18.28 los transmito a metros. Dentro de la geometría y la trigonometría, el teorema de Pitágoras juega un papel importante. Súper importante. Pitágoras es uno de los padres también de la matemática, pero sobre todo en la trigonometría. Pitágoras fue un griego que hizo aplicaciones importantes para su época, como lo decía, el ordenamiento, que toda la gente cupiera en un espacio. Entonces, veamos que también este teorema yo lo puedo considerar a la hora de trabajar un área. Veamos acá, yo tengo un cuadrado perfecto, ¿sí?, que tiene dos lados iguales, el alto y el ancho igual. ¿Qué pasa si dentro de su interior yo coloco otro cuadrado? De manera que los espacios que quedan afuera son cuatro áreas que son iguales. ¿Eso qué significa? Que el valor de B va a ser el mismo para cada lado y el valor de A también va a ser el mismo. Ah, bueno. Entonces, si yo quiero conocer el área de este cuadrado, sería C, ¿verdad? Al cuadrado, porque tiene C por C, C al cuadrado. Y aquí que tenemos triángulos. Ah, bueno. ¿Y cuál es la base? Perdón, el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura. Bueno, por lo tanto, ¿qué tenemos? Un medio de la base por altura. ¿Cuántos triángulos tengo? 4. Entonces tengo que sumar 4 de estos más esto. ¿Todo esto a qué sería igual? Ah, bueno, miren, este lado mide A más B, ¿verdad que sí? Y este otro lado también mide A más B, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué decimos? El área de esto, ¿qué es? Es A, que sería el ancho por el alto. A. Y si lo hacemos mejor, es A más B al cuadrado. ¿Sí? Veamos entonces qué más tenemos con este trinomio. El área del cuadrado original con los lados A más B es igual a la suma de las áreas. Esa es la otra cosa. Entonces, esta suma elevado al cuadrado debería de ser igual a ¿qué? A la suma del área gris a la suma de estas áreas que estoy indicando. ¿A qué sí? Veamos si es cierto. Ay, me pasé. Entonces, aquí está. ¿Cuánto dijimos que era el área original? El área A más B al cuadrado, ¿verdad? Y al momento de sumar las demás áreas, aquí está. Este es un triángulo, este es un triángulo, este es otro triángulo y este es el cuadrado. Veamos cómo nos queda.
Bueno, ya nos va quedando un poquito mejor, ¿verdad? Siempre C al cuadrado. Y de este lado, este que es un trinomio cuadrado perfecto, que lo descomponemos de esta manera. Estos se suman, ¿verdad? Un medio más un medio me da 1 AB. Y un medio más un medio, 1 AB. Entonces, si sumo 4 medios, es igual a 2, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces aquí tengo el 2A, que es la suma de esos 4. ¿Y qué tengo del otro lado? Ah, bueno, aquí tengo B al cuadrado. Seguimos desarrollando nuestras sumas y restas y miren qué nos queda, porque aquí cabal estos dos se restan, ¿no? ¿Y qué me queda? El teorema de Pitágoras. Entonces, estamos viendo que el Pitágoras nos vino y fumó un día, se fue a la colina de ahí de Grecia y dijo, ay, tengo que inventar algo, ¿no? Analizando triángulos, analizando áreas, se determinó el teorema de Pitágoras, que nos dice que de la suma de los cuadrados es igual al valor, a la longitud más alta de un triángulo. ¿No? Veamos acá, lo podemos aplicar, ¿verdad? Ya lo vamos a ver mejor en trigonometría, pero este es un pequeño ejemplo donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora vayamos acá, dice, una alberca circular con 20 pies de centímetros está rodeada por un entarimado de madera de 3 pies de ancho. ¿Cuál es el área del entarimado? ¿Qué largo de cerca se necesita para rodear el entarimado? Aquí no solamente necesito hallar área. Si yo sé cuánto vale instalar esa parte, yo podría a esa área pues aplicarle un costo, ¿verdad? Aplicarle eh, algunos gastos administrativos, ¿verdad que sí? Y empezar a ganar plata. Entonces veamos acá. Ya nos dan cuántas figuras tengo ahí en este bosquejo, jóvenes. ¿Cuántas figuras tengo? No sé si logran verlo. ¿Cuántas figuras tengo? Tenemos la figura del círculo de la piscina y aparte otro círculo que sería la parte del entarimado, entonces serían esas dos figuras, ¿no? Excelente, así es. Alguien diría, mire, yo ahí miro dos círculos. El primero es donde está el agua y el segundo es el área más grande donde está el entarimado menos el agua. Buenísimo. ¿Qué otro diría alguien? Mire, yo miro ahí como que fuera una arandela. Si existe una fórmula para una arandela, buenísimo. Eso nos va a ayudar. Entonces yo aquí puedo en algún momento calcular esto. Voy a abrir, ¿cómo se llama? Otra diapositiva para poner una en blanco y empezar a trabajar allí. Algo de esto. Vamos a poner aquí. Y voy a abrir otra más. Ok, entonces así tal vez se deja, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esto. Deme un minutito, solo voy a voltear aquí mi computadora. Me acuerdo cuando en el 2010, no, el 2020 empezamos a dar clases. Solo mi dispositivo, bueno, el dispositivo yo lo había comprado porque pues, me estaba sirviendo. Pero cuando empezaron a estudiar mis hijos se complicó todo. Se complicó todo porque ya había que, ellos tenían que tener sus cosas también, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un área uno, ¿sí? Y el área 2, ¿cuál sería? Miren, el área uno va a ser esto. ¿Me explico? Ya nos lo decía el compañero. Y el área 2 será todo el círculo grande que tenemos ahí, incluyendo el agua. ¿Me explico? ¿Sí? Tenemos dos círculos. Entonces, ¿qué tengo que saber acá? El área de una circunferencia. Pi por r al cuadrado. Muy bien. Entonces tengo que analizar qué me están pidiendo. Vamos a borrar acá.
Me dicen que necesitan saber. Imagínense que es uno de ustedes o es su vecino. Mire, usted que estudia arquitectura, fíjese que tengo mi piscina circular, pero resulta que yo le quiero colocar un entarimado a la orilla. ¿De cuántos? De 3 pies de ancho. Muy bien. ¿Cuánto es el área? Porque usted tiene que ir con el carpintero y el carpintero le va a decir, mire maestro, ¿cuánta área va a poner de madera? Y a partir de ahí empiezan a moverse los centavitos. Entonces venimos, ya sabemos nosotros que para encontrar esa área, ¿sí? Yo tengo que calcular un área 1 y un área 2 y restarlas. La resta de esas áreas me da primero el área del entarimado. Pero hay algo. ¿Qué necesito saber? El radio. ¿Lo puedo saber aquí? Sí. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, aquí usted tiene el centro de la alberca. Si usted tiene 20 pies de diámetro y hemos dicho que el diámetro es igual a 2 veces el radio, usted el radio lo puede encontrar dividiendo el diámetro. Entonces, el área 1, ¿cuál va a ser el área 1? El área 1 va a ser phi, se puede ponerlo. Si usted quiere usar el área en función del diámetro, lo puede hacer de esta manera. También, vamos a ponerlo acá. Usted puede poner el área de una circunferencia como pi por r, si tiene el radio. O usted puede poner el área de una circunferencia pi por diámetro al cuadrado dividido 4, si usted tiene el diámetro. ¿Ok? Cualquiera de las dos. Bueno, aquí pues es muy sencillo. Si yo sé que el diámetro tiene 20, mi radio va a ser 10, ¿verdad? De acuerdo a esto. El radio 1, 20 dividido 2, yo sé que el radio 1 vale 10 pies. Bueno, entonces yo puedo tener el área 1, pi por 10 al cuadrado. Entonces vamos a tenerlo y nos vamos del otro lado. Vamos, yo me voy a ir a la otra. Entonces vamos con el área 1. El área 1 es pi por R1 al cuadrado. Y ya vimos que es pi por 10, ¿verdad? Pies al cuadrado. Por lo tanto será pi por 100, ¿verdad? Y me da, en este caso, 314.16. Vamos a utilizar dos valores decimales aproximados. 16 pies cuadrados. Ese es el área 1. Veamos cuál es el área 2. Bueno, el área 2, vamos a borrar esta parte porque ya la tenemos del otro lado. El área 2 va a ser la tarima con el agua incluida, ¿verdad? La tarima con el agua incluida. Va a ser todo esto. ¿Sabemos cuál es el radio? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene que tener de ancho la tarima? 3 pies. Entonces va a tener 3 pies aquí y va a tener 3 pies acá. Por lo tanto, el diámetro, ¿cuánto va a valer? Va a valer 26. Y el radio va a ser 26 dividido 2 es 13 pies. ¿Verdad? Entonces, ¿puedo calcular el área? Sí. Área 2, pi por R2 al cuadrado. Entonces, vámonos al otro lado de una vez y sigamos, en este caso, calculando el área. Aquí tenemos área 1, área 2, perdón. A diferencia de mi dispositivo, aquí no tengo que tocar nada, si no, no me deja. Vamos a la doñita que nos acompaña toda la vida. Ella no nos regaña a ustedes. Es 530,93 pies. Muy bien. La diferencia
del área 1, del área 2 menos el área 1 es el área de la tarima. ¿Sí? Ese es el área del entarimado. Porque lo único que me habían dado es el ancho. Mire, yo quiero que tenga ancho de 3 metros. A lo largo, ¿cuánto es? Entonces, aquí ponemos área de la tarima es igual a 530.93 menos 314.16 menos 314.16. Y me dice que el área de la tarima va a ser igual a ¿qué? 216.77 pies cuadrados. Entonces regresemos a nuestro dibujito. ¿Qué significa eso? Que esa área que estoy calculando va a ser igual a toda la tarima que tengo aquí. Esto ya lo borro porque ya lo tengo ahí. Entonces les decía, el área que calculé, ¿cuál fue? Literalmente solo lo que tiene madera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya lo podría hacer. Muy bien. Pregunto, llega el cliente, me dice, mire arquitecto, ya vi que comprando la madera me sale muy cara porque la madera la tengo que tratar, tiene que llevar su tratamiento por la humedad. Hagámosla de concreto. Pero para el concreto yo necesito saber cuánto es de volumen de concreto, ¿va que sí? Porque voy a hacer un elemento en 3 dimensiones. Si esta misma tarima, por decirlo así, la tuviera que hacer por concreto, ¿qué otro dato me haría falta para tener un volumen? Una banqueta normalmente, pongamos un detallito. Una banqueta normalmente es una banqueta como la que tienen ustedes frente a su vivienda. Está, está trabajada de esta forma, ¿verdad? ¿Qué tiene? Alto. La altura. Excelente. Tiene el ancho y tiene el largo. ¿Qué es lo que tenemos en este caso en la tarima? Lo que tengo en la tarima es lado por ancho. Lo que me falta es la altura. Entonces, aquí, ¿cómo es la altura? Allá viene usted, ya puede definir de acuerdo a la plata cuánto de altura le va a dar. Ya tiene el volumen. Y con ese volumen, ¿qué puede hacer? Te viene y llama Mixtolixto y les dice, mire, quiero saber en cuánto me vende usted tantos metros cúbicos de concreto de tanta resistencia o de alta resistencia o de resistencia o de resistencia aumentada, solo que de lento, ¿cómo se llama? Ay, se me quitó la palabra. Fue fraguado, ¿ya vio? Y ahí empiezan a hacerse la plata, pero ¿de dónde empezó? Con los datos de geometría. Ya encontramos cuál es el área en pies, 216. Y de aquí en adelante, ¿eso serviría para qué? Bueno, para más o menos calcular cuánta madera tiene que comprar. Está bien, ya tenemos el primero. ¿Qué dice el segundo? El segundo dice, ¿qué largo de cerca necesita para rodear el entarimado? ¿Y eso por qué? Por los niños, ¿va? O porque tal vez le gustan las chelas al joven y ya estando volátil, se va a ir entre la alberca. Son 20 pies. Un metro tiene 3.28 pies. Entonces aquí sería 20 dividido 3.28. Es una alberca de 6 metros. Lo rescatamos. Bueno, entonces, ¿qué me están pidiendo? Perímetro, porque lo que tengo que calcular es, ya
Cuando usted tiene largo, ¿qué? Puede cotizar si usted la quiere de malla, puede cotizar si usted la quiere de block, puede cotizar si usted la quiere de madera, puede cotizar si usted la quiere de vidrio templado, puede cotizarla si usted la quiere de hacer de herrería. ¿Se da cuenta? ¿De dónde partió todo? De la geometría. Entonces, eso es lo que vamos a aprender acá. Yo le voy a enseñar a calcular un volumen, un área, pero después a aplicar situaciones a la arquitectura. Porque, con todo el respeto, un joven de tercero básico puede calcular un área. ¿Sí? A él le enseñan estos cursos. A un nivel un poquito bajo, pero lo sabe. No digamos uno de cuarto bachillerato. No digamos uno de quinto bachillerato. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con usted que está aquí en la facultad? Saber aplicar estos conceptos de geometría y trigonometría a situaciones de la vida real. Y yo me voy a encargar de que sean básicos. Entonces no quiero que se me ponga así eléctrico y el ingeniero nos va a poner a cuantificar. Sí, pero poquito. No a un nivel como cuando yo trabajaba o cuando usted le va a tocar trabajar. Claro, hoy en día hay programas, ¿verdad que sí? En ese programa usted viene y escanea todo esto y ya le dice. Pero ¿qué pasa si su computadora se fregó? O Skynet se descompone. Fíjese, señor cliente, que no le puede calcular el área porque yo solo lo hago con el programa. ¿Qué le va a decir el cliente? Si le urge, le va a decir, con usted enójelo. Así de sencillo. Porque los clientes siempre le dicen a uno, lo necesito para juego. Entonces, el perímetro que yo voy a calcular es el perímetro de la figura grande. Entonces, necesito el radio, porque el perímetro, ¿a qué es igual? El perímetro es igual a 2pi por r. Por eso le digo, usted tiene que tener presente. Entonces, yo necesito saber cuál es este radio. ¿Ya sé cuánto vale? Sí, vale 13. Ay, entonces ya solo hago el cambio ahí y hace cuántos pies necesito para rodear el entarimado. Entonces, vámonos del otro lado. Entonces, el perímetro es igual a 2pi por r. El r es el r2, por eso le pongo aquí. 2pi por 13. Y calculamos nuevamente con los decimales. 2 por pi por 13. Me da 81.68 pies de largo. Muy bien. Aquí es donde ya entra también el juego de la mente y de usted. Imaginémonos que tengo 81. Muy bien. Pies. Y resulta que le voy a poner vidrio templado. El vidrio templado me lo venden por metro cuadrado, pero cada metro cuadrado depende del espesor. ¿Qué espesores manejamos? Normalmente manejamos 5, podemos manejar 1 centímetro. Y si no estoy mal, 2 centímetros el templado. Si es mayor que eso, lo que se sugiere es hacer un vidrio laminado. ¿Qué significa laminado? Que usted haga un sanguchito de vidrio y en medio del vidrio le coloque, en este caso, una película que mantiene adherido eso, ¿verdad? Y que le da más rigidez. Entonces, mi pregunta es, imaginémonos que cada plancha de vidrio templado mide 3 pies. ¿Cuántas planchas necesitamos? Ah, bueno, número de planchas. 81.68 dividido 3, porque cada plancha eso tiene, ¿no? Entonces, dividido 3. A mí me da 22.27. 27.23, perdón. Pie. Planchas. Planchas. Voy a poner pies. Okay. La pregunta del millón, imagínense que cada plancha cuesta
Más o menos está por ahí por unos 1500, 1200 soles. La primera pregunta sería, ¿cuántas planchas compramos? Aproximadamente serían 28, ¿no? Esa sería la primera, buenísimo. ¿Por qué? Porque no me van a vender una mitad. Mire, deme una plancha y un pedacito. No. ¿Cuál sería la otra cosa? Ya eso ya es parte del negocio y parte de la astucia de uno. Ya uno negocia con el vidriero y le dice, mira vos, yo tengo 1.68. ¿Será que me puedes vender, en este caso, 27? Que me vendas 26 planchas de 3 pies y estos 723, vendeme dos. Eso ya es distinto. Pero su respuesta fue correcta, compañera. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy aplicando a la geometría, a la vida real, tengo que considerar esto, porque en muchas ocasiones no me van a vender justamente este valor en decimales. Entonces tengo que aproximarlo a la mayor unidad. En este caso, si yo tuviera que comprar planchas, compro 28, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? Entonces, algo parecido vamos a estar trabajando en geometría para poder determinar cómo se relaciona la geometría con la vida real. Como le digo, yo quiero que usted sienta la diferencia al ver la geometría aquí en arquitectura y no diga, ay, sí, eso fue lo mismo que me enseñaron en el colegio. Claro, yo no le voy a enseñar algo distinto en el sentido de los conceptos de las fórmulas. ¿Qué le voy a enseñar? A aplicarlas en situaciones de arquitectura. ¿Y dónde las aplica normalmente un arquitecto? En proyectos de construcción, ¿sí? En diseño, ¿verdad? En diseño. Bueno, sigamos. Si tienen dudas, háganlas, por favor. Pregunten. Aquí decimos que chilera esa fachada. ¿Qué pasa si yo la quiero pintar? Si yo la quiero pintar, yo debo de calcular, en este caso, este rectángulo. Debo de calcular este otro rectángulo. Debo de calcular esta creo que es total, este rectángulo grande. Por decirlo así, debería de calcular este otro que es medio semida. El que está aquí de este lado, el que está aquí de este lado, el que está aquí de este lado, el que está aquí. Al final, ¿qué estoy calculando? Puro rectángulo. Y a estos rectángulos, ¿qué le tengo que restar? Le tengo que restar lo que hicimos ahorita. Otros rectángulos, ¿cuáles? Estos que son ventanas. Entonces, ahí es donde la geometría tiene un peso muy fuerte. Por eso le decía, si usted pone atención, yo no le estoy mintiendo, ya podía cuantificar usted. Y el detalle va a depender de usted. Si esta fuera su casa y su mamá le dice, mijo, vos ahora que estás estudiando arquitectura, ¿cuánto me sale pintar? Ay, mamá, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Tomar su metro y medir las paredes, medir en este caso, las ventanas. Y a las paredes le resta las ventanas y ¿qué tiene? Los metros cuadrados que tiene acá. Y entonces usted ya va sumando los metros cuadrados, los metros cuadrados. Y al final, ¿qué va a tener? Usted va a tener al final una cantidad total de metros cuadrados, ¿sí? Para pintura. Una cantidad de metros cuadrados totales. ¿Y eso para qué? Bueno, si su mamá le dice, mijo, usted es el que va a pintar, ¿qué cree? Pues, yo sé que esto es mucho sentido común, pero también lo vamos a aprender. ¿Qué haríamos para saber cuánta pintura necesitamos? Si yo sé la cantidad imaginemos, nada más. Ya cuando hagamos ejercicios los vamos a plantear de manera muy concreta. Ahorita lo que quiero es que usted vea que no solamente es calcular rectángulos, porque no, ay, vamos a calcular rectángulos, ay, vamos a calcular triángulos, sí, pero los vamos a aplicar a la vida real. Y eso no es malo. Aquí ya se le está enseñando a usted a ganar plata, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que el arquitecto Willy cuantificó y al final todos los metros cuadrados, quitando las ventanas, son 400 metros cuadrados.
Y yo quiero saber cuánto pintura voy a utilizar, porque al saber cuánta pintura voy a utilizar, sé cuánto voy a gastar. ¿Qué hacemos con esos 400 metros, jóvenes? ¿Qué creen que hacemos para saber cuánta pintura nosotros vamos a utilizar? Sin pena. No estoy buscando que me digan las respuestas, pero sí quiero que participen y que se quiten ese miedo, porfa. Para empezar deberíamos saber cuánto puede pintar, o sea, con cuánta pintura se pueden pintar ciertos metros cuadrados, ¿no? Excelente. ¿Eso cómo se llama? Se llama rendimiento. Mire, vamos a correr imagínense que le dicen, mire, corramos la ultramaratón de Hawái. ¿Cómo? Usted tiene un rendimiento, mire, mano, es que yo camino, pero camino 3 cuadras. Usted sabe cuánto alcanza. Entonces, ¿y esa palabra rendimiento dónde viene? Vienen los botes de pintura. Y cada bote de pintura tiene una cantidad de aplicación. Ahí dice rendimiento, aquí digamos 6 metros cuadrados. Entonces viene usted y divide los 400 dentro de 6. ¿Y cuánto le da? 400 dividido una pintura que rinde 6 metros, me da 66.67 galones de pintura. Ahora vamos a lo que decía la compañera. ¿Será que voy a la ferretería, voy a Semaco, voy a EPA, voy a Ferro, voy a donde sea y compro 60? Mire, véndame 66.67 galones de pintura. No, a usted le van a vender la cantidad entera. ¿Cuántos vamos a necesitar? 67. Y si cada galón vale 350 por 67, ¿cuánto es eso? Ya son 23,000 quetzales, 450. Entonces si viene usted y dice, mamá, fíjate que solo en pintura son 23,450, pero aquí hay que poner los rodos. ¿Cuánto valen los rodos? Ya le va agregando usted. Miren, necesito agua raspa. Y esto es el tipo de pintura. Es pintura de agua, es pintura de aceite. ¿Cuántas manos? Porque este rendimiento es para una mano. Le digo, mire, lleva 2 manos. ¿Qué significa? Que hay que duplicar y no son 6 metros. ¿Son qué? 12. Mira, eso lleva 3 manos de pintura. Lleva 18 metros cuadrados. Y eso lo tiene que saber usted. Entonces, aprovechemos que el curso nos da para aprenderlo y lo vamos a poner en práctica. Y le aseguro que si usted le pone entusiasmo a esto, no dudo que ya podría usted cotizar cuánto puede y cuánto sale pintar una casa. Aquí, ¿qué hace? Mire, usted ya tiene 23,000, pero usted dice, mire, fíjese, mamá, que no voy a poder. Entonces, decirle a don Juanito que venga, que me diga cuánto me cobra. ¿Qué va usted con don Juanito? Usted va a metros cuadrados. Don Juanito, fíjese que necesitamos pintar mi casa, es que no puedo. ¿Cuánto me cobra? ¿Cuántos metros cuadrados son? Le va a decir, 400. Mire, yo por metro cuadrado cobro 60 pesos. O lo que es muy, muy caro, pues. Pero entonces ya viene usted y 400 por 60. Entonces ya le dice, mira, es muy caro. Don Juanito me cobra. Es un tratar. Me cobra 24,000 pesos. Mejor lo voy a hacer yo. Cobra menos, pues, pero se da cuenta la dimensión que toma la geometría cuando ya la aplico a la arquitectura. Y aquí me da tiempo, ¿va? Me puede dar tiempo. Por eso es que cuando usted entra a un proyecto a veces se abruma, ¿va? Porque le piden datos, pero ¿de dónde? Todo empezó con arquitectura y lo demás usted lo va aprendiendo. Aquí estamos hablando de área, pero vamos a hablar de volumen y vamos a hablar de perímetro también. Bueno, entonces, yo lo animo para que con mucho entusiasmo lo que está por venir, pues usted lo tome. Bueno, esto es más moderno, ¿ah? Recuerdo que en una ocasión hicimos un proyecto de una remodelación en una de las colonias más exclusivas de Guatemala. Cayalá es exclusivo, pero esta colonia no le quita nada a Cayalá. En esa colonia vive gente muy, muy, muy especial, ¿va usted? Tanto que
cada manzana tiene su garita. O sea, con eso le dijo, para que usted vaya de un sector a otro, tiene que entrar por una garita, aparte de la garita principal. Y cuando usted entra a la garita principal hay guaruras, pero no hay los guaruras como los que hay aquí en mi colonia, que cuando usted mira, tienen el pantalón arrugado, ¿no? Los cuates andan con smoking negro bien planchado, con runners, con walkie-talkies, o sea, y había unas casas muy parecidas y más bonitas que esta. Si le dicen, mire, necesito saber cuánto me cobra usted por arreglarme toda la fachada. Ah, bueno, usted empieza, vamos a ver, empieza con su metro a medir. ¿Cuántos metros hay aquí de este tipo de acabado? Porque al final, ¿qué va a necesitar usted? Metros cuadrados. Ah, bueno, mire, necesito cambiar el portón. Vale, usted mide el portón. Mire, el portón mide 6 metros cuadrados. Te va con el herrero. Mano, necesito un portón. ¿Cuántos metros cuadrados? Ah, bueno, miren, el metro cuadrado vale tal para tal diseño, vale tal para tal diseño. Y ahí es donde usted está haciendo sus pinitos. Por eso la geometría se vuelve interesante. Y le pregunto, aquí en esa vista, ¿usted tiene alguna figura que no conozca? Ahí hay un trapecio, hay una, ¿no? ¿Qué hay ahí? Rectángulos. Solo que unidos, separados, uno encima de otro. ¿Me explico? Mira, aquí hay vidrio templado y aquí también. Entonces, esa es la situación. Yo no le voy a enseñar a ir al detalle así, porque eso se lo van a enseñar a usted, pero con lo que vamos a saber, si a usted le dijeran, mire, necesito pintar esa casa, necesito comprar ventanería también. La ventanería la venden por metro cuadrado. Usted puede ir con el ventanero, medir su ventana. Mano, mire, necesito que me venda o que me arme 60 metros cuadrados de ventanería. ¿Para qué tipos de ventana? Miren, son 6 ventanas para 60. ¿Qué diseños? Así se empieza. Entonces, usted en las ecuaciones, yo sé que al inicio usted no le encontró, quizá, aunque ya se dio cuenta que las aplicaciones son variadas, pero en este caso la geometría todavía se acerca mucho, mucho a las situaciones bastante cercanas a lo que usted hace como arquitecto. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien necesita consultar algo al respecto. Perdón, estoy cambiando el modo de mi computadora que lo tenía. Ok. Entonces, solo tomemos un screenshot. Voy a poner un poco la presentación y tomar unos screenshots. Un minutito. Ahí está. Listo. Hoy tenemos 25 alumnos. Ok, está bien. Tenemos esto. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a los comerciales, dijo alguien. Preguntas y dudas. O Pío si tienen miedo, pues están viendo. Hoy no está jugando en Madrid. La vez pasada dije, vaya, a ver si no me dejan aquí vendido. Creo que no. No, de ingeniero. Bueno, está bien. No tengan pena, yo sé que a veces en la facultad me enoja, porque me mandan los diplomas de cursos y arquitectos, aquí están, y les digo yo a los encargados, mire, yo soy, ay, ingeniero, perdón, pero así es. Bueno, entonces, el día martes tenemos, híjole, no tengo un calendario acá, pero ahorita abro mi teléfono. El día martes 22 tenemos nuestro primer parcial. ¿Sí? ¿Qué viene en el primer parcial? Ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. Sistema de ecuaciones lineales. Esos 3 temas, tanto en la parte analítica matemática como en sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, por favor, traten de agarrar su cuaderno, ¿cómo se llama? En algún momento también pueden tomar algunas notas de algunos videos de YouTube y
pues ver las clases para ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta. No se les olvide la entrega de la tarea en la fecha que se ha solicitado, ¿verdad? Otra de las situaciones, se puede ir la luz, se puede ir internet, ¿qué le encargo yo? No necesita necesariamente una computadora. Con que tenga un teléfono cargado y su paquetico, paquetillo de Tigo, paquetillo de Claro, paquetillo de quien sea, usted puede afrontar el examen. En los 3 años que llevamos de pandemia, en los 2 años, perdón, o 3 años de pandemia, nunca hemos hecho un examen extemporáneo, ¿verdad? Porque esto es algo que se puede manejar, ya lo hemos visto, y eso me compete a mí también. Yo no puedo decir, mira, hoy no hay examen porque se me fue la luz en la casa. Me tengo que dejar cargando. Normalmente subo los archivos ya solo para liberarlos en el día. Así que en caso toco madera, me pasará algo, yo solo le digo a mi amigo, mira, a otro compañero, mandarle los archivos y se examina, cuidarlos, ¿verdad? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Lean las normas del examen, por favor. Cámara encendida. Ahorita no hay obligación que usted tenga la cámara encendida. El día del examen sí. Y tiene que enfocar su área de trabajo en todo momento, ¿verdad? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Lea bien todas las normas para evitarnos inconvenientes, porque yo no estoy buscando, en este caso, perjudicarlo, ni nada de eso. Pero tiene que haber un orden, tiene que haber reglas, ¿verdad? Dígame, Andrea. Ingeniera, perdón, la vez pasada iba a decir que iba a dar algunas normas para la entrega de la